En la primera parte de esta crónica, abrimos una grieta hacia el abismo que consume a Honduras. Vimos los rostros de los periodistas silenciados, de los defensores de la tierra ejecutados y de las mujeres cuyas vidas fueron robadas por la violencia y la indiferencia. Si creíste que eso era tocar fondo, prepárate. Ahora, vamos a caminar a través de él. Bienvenidos de nuevo a El Relator Oscuro. Esta es la parte 2, la continuación de nuestro descenso a las tinieblas de una nación en crisis. Hoy la investigación nos llevará al terror en su forma más colectiva, las masacres que aniquilan comunidades enteras. Entraremos en la lógica perversa de la extorsión que gobierna las calles con mano de hierro, un negocio ilícito que mueve ríos de dinero, y veremos cómo la ambición política se convierte en una licencia para matar, donde el poder tiene un precio que se paga con sangre. Lo que estás a punto de descubrir no solo te helará la sangre, sino que cambiará para siempre tu percepción sobre el verdadero costo del poder. Choloma no es solo una ciudad, es un motor industrial de Honduras, un laberinto de fábricas textiles, las maquilas, donde miles de trabajadores buscan una vida mínimamente digna a cambio de salarios de subsistencia, un dinero que apenas cubre lo básico. Es un lugar de sudor, esperanza y un cansancio que se acumula en los huesos. En la noche del 24 de junio de 2023, esa frágil esperanza fue ahogada en sangre. Dentro de un modesto salón de billar en la colonia La Victoria, el sonido de las bolas de billar chocando y las risas de una fiesta de cumpleaños fue abruptamente reemplazado por el trueno de fusiles de asalto. Un comando de la muerte, operando con la eficiencia inhumana de quien tiene el asesinato como oficio, irrumpió en el lugar. No hubo preguntas, no hubo demandas, no hubo oportunidad de negociación. Solo una orden silenciosa y brutal de borrar vidas. 11 personas, 10 hombres y una mujer, cayeron bajo una lluvia de balas. La celebración de la vida de un hombre se convirtió en el escenario macabro de la muerte de 11. El modus operandi fue el del terrorismo de pandillas en su forma más pura. La violencia no fue un medio, fue el mensaje. Grupos como la MS-13 o el Barrio 18 no perpetran masacres como esta solo para eliminar rivales. Lo hacen para redefinir la geografía del miedo, para tatuar su autoridad en la psique de la comunidad. Cada cuerpo dejado en el suelo es un cartel ensangrentado que grita: aquí mandamos nosotros. La vida y la muerte nos pertenecen. La elección de un lugar público, de una fiesta, maximiza el horror. Transforma espacios de convivencia en zonas de peligro inminente, envenenando el tejido social. La reacción del gobierno fue un espasmo de poder, toque de queda, envío de fuerzas militares y la oferta de una recompensa, un precio en dinero por la cabeza de los asesinos. 800,000 lempiras. Una suma que parece alta, pero que se vuelve insignificante ante el poder financiero de quienes ordenaron el crimen. Para los residentes de Choloma, estas medidas son un teatro familiar y trágico. El toque de queda, como dijo el alcalde de una ciudad vecina, fue un tiro de gracia para la economía local, castigando al trabajador, no al criminal. La recompensa rara vez se cobra, pues el precio del silencio es la supervivencia. Más allá de las muertes, la masacre impone un estado de sitio económico no oficial. El miedo se convierte en un veneno que paraliza la microeconomía de la comunidad. Las pequeñas pulperías, los vendedores ambulantes, los modestos negocios familiares que dependen del flujo diario de gente, ven sus ya exiguos ingresos desplomarse. La gente tiene miedo de salir de noche, de gastar el poco dinero que tiene en algo que no sea estrictamente esencial. El ocio se convierte en un lujo demasiado arriesgado. Este estrangulamiento económico es en sí mismo otra forma de control. Al empobrecer aún más a la población, las pandillas se aseguran un terreno fértil para el reclutamiento de jóvenes sin esperanza, perpetuando un ciclo donde la violencia no solo cobra vidas, sino que también destruye cualquier posibilidad de prosperidad y autonomía financiera para la gente común. Existen dos Honduras. Una es la de las ciudades, los titulares y los discursos políticos. La otra
Es la de las montañas, los ríos y los bosques, una Honduras ancestral que respira a través de sus pueblos originarios. El 18 de enero de 2024, la Honduras de los titulares asesinó a un pilar de la Honduras ancestral. Ricardo Arnaúl Montero, líder del pueblo Tolupán, no fue asesinado por una disputa personal. Fue ejecutado por ser la encarnación de una resistencia. Su tribu San Francisco de Locomapa y su movimiento el Mad Hicha son un dique contra un tsunami de codicia. Por un lado, madereros ilegales y empresas mineras que ven el bosque no como un santuario de biodiversidad, sino como un inventario de recursos a ser liquidado, una fuente de ganancia rápida. El valor financiero de la tierra se ha convertido en una maldición para sus guardianes. Ricardo luchaba con palabras, con organización, con la ley. Sus enemigos respondieron con balas. El modus operandi de su asesinato fue un acto de terrorismo psicológico, una lección perversa para el futuro. Fue emboscado mientras regresaba a casa con su hijo de 15 años. El niño fue forzado a presenciar la ejecución de su padre. Los asesinos no solo robaron una vida, plantaron una semilla de trauma en el corazón de la siguiente generación. Dejar al hijo como testigo fue un mensaje claro y cruel. La lucha de tu padre conduce a la muerte. Abandónala, o este será tu destino. Es la forma más cruel de quebrar el espíritu de un pueblo. Asesinar a sus héroes frente a sus hijos. Este crimen ocurrió a pesar de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al Estado hondureño proteger a la tribu. La orden se reveló como un pedazo de papel inútil, una prueba de la impotencia o la complicidad del Estado, un documento sin presupuesto ni voluntad política para ser cumplido. Este tipo de ejecución selectiva es posible gracias a una arquitectura de impunidad cuidadosamente construida. No es un simple fallo del sistema, sino su diseño. La contratación de sicarios se ha normalizado como un costo de negocio para ciertos intereses económicos que buscan eliminar obstáculos. El sistema judicial, lento, mal financiado y permeable a la corrupción, garantiza que los autores intelectuales casi nunca enfrenten la justicia. Conseguir licencias ambientales fraudulentas, sobornar a funcionarios locales para ignorar la tala ilegal o simplemente tomar la tierra por la fuerza, se convierte en una inversión más rentable que seguir la ley. El asesinato de un líder como Ricardo no es solo un crimen. Es la culminación de un proceso de despojo donde el capital y la violencia se alían para silenciar a quienes se interponen en el camino del lucro. El Valle de Comayagua siempre representó una imagen diferente de Honduras en el imaginario popular, una región de agricultura próspera, de historia colonial, un oasis de relativa calma en medio de la turbulencia nacional. En la madrugada del 6 de marzo de 2024, esa ilusión fue hecha pedazos. El cáncer de la violencia extrema, antes confinado a los grandes centros urbanos, hizo metástasis hacia el corazón rural del país. En La Brea, una aldea de campesinos, el terror llegó en la forma de un comando armado. 9 personas, hombres y mujeres, fueron arrancadas del sueño, arrastradas fuera de sus casas y ejecutadas en fila, como animales en un matadero. La escena era la de una zona de guerra, pero las víctimas no eran soldados, eran agricultores, madres, hijos, eran la Honduras trabajadora y anónima. La explicación oficial, como un guión repetido hasta el hartazgo, apuntó a una disputa entre pandillas por el control de rutas de narcotráfico. Esta explicación, aunque plausible, es peligrosamente incompleta. Sirve para encuadrar la tragedia como un problema entre criminales, absolviendo a la sociedad y al Estado de una responsabilidad más profunda. Lo que realmente ocurrió en Comayagua fue la quiebra del Estado en controlar su propio territorio. La región, por su geografía, se ha convertido en un corredor codiciado para el crimen organizado, y la masacre fue una demostración de fuerza, una toma hostil de territorio donde vidas civiles fueron usadas como daño colateral para enviar un mensaje. El terror que se instaló en La Brea fue diferente al miedo urbano. En una comunidad rural, donde todos se conocen,
La desconfianza envenena las relaciones. El vecino puede ser un informante, el extraño un sicario. La transformación de una zona rural pacífica en un corredor estratégico no sucede de la noche a la mañana. Es una inversión criminal calculada. Los grupos criminales estudian la geografía, carreteras secundarias con poca vigilancia, terrenos montañosos de difícil acceso y la proximidad a fronteras o puntos de distribución. Comienzan con una infiltración sutil, comprando propiedades a través de testaferros, sobornando a autoridades locales de bajo nivel, ofreciendo préstamos a agricultores que luego no pueden pagar. Una vez que la red está establecida, cualquier resistencia, cualquier persona que se niegue a cooperar o que simplemente sepa demasiado, se convierte en un riesgo para la operación. La masacre es el paso final de esta toma de control, una brutal declaración de propiedad sobre el territorio, asegurando que su valiosa ruta logística, que vale millones de dólares, permanezca operativa y libre de cualquier interferencia. El terror tiene muchos rostros, el de la pandilla, el del sicario, el del poder que corrompe, pero todos se alimentan de lo mismo, nuestro silencio y nuestra indiferencia. Si crees que estas historias deben ser una cicatriz en la memoria del mundo, deja tu comentario. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esta carnicería? ¿Quién se lucra con este ciclo de muerte? Tu reflexión es parte de la lucha contra el olvido. Continuamos. Para ilustrar la brutal realidad detrás de las estadísticas, la masacre ocurrida el 17 de abril de 2025 en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, sirve como un microcosmos del fenómeno. En la madrugada de aquel día, un grupo de al menos 8 individuos fuertemente armados irrumpió en una residencia y asesinó a 4 hermanos. Las víctimas eran jóvenes, con edades entre los 13 y los 20 años. Una quinta persona resultó herida en el ataque. Este evento encapsula los elementos clave de la táctica del terror. Primero, la elección de las víctimas, jóvenes, a menudo sin vínculos directos aparentes con el crimen organizado, busca maximizar el shock y la sensación de vulnerabilidad en la comunidad. Segundo, el método, la invasión de un espacio privado, el hogar, por un comando, destruye la percepción de seguridad en cualquier lugar. Tercero, el contexto. Fue la tercera masacre registrada solo en abril de ese año. Demuestra la normalización de esta forma de violencia extrema, donde la vida humana tiene un valor nulo frente a los objetivos de los criminales. Esta violencia no es aleatoria, es una forma de comunicación brutal e inequívoca en el ecosistema criminal de Honduras, un instrumento central en las disputas por el control territorial. En barrios como Chamelecón, en San Pedro Sula, la intensificación de estos actos afecta a comunidades enteras. Más allá de las disputas entre pandillas, las masacres se utilizan para garantizar el dominio sobre recursos y rutas estratégicas que representan activos de inmenso valor financiero. En el conflicto agrario de la región del Bajo Aguán, por ejemplo, grupos armados han tomado el control de las vías que conectan fincas y comunidades, transformándolas en zonas donde se cobra un peaje de sangre, utilizando la violencia para imponer su autoridad sobre campesinos y empresarios por igual. Cada masacre es una inversión en miedo, diseñada para asegurar que las operaciones criminales y el flujo de ganancias no sean interrumpidos. De esta forma, la masacre trasciende el acto de matar. Es una performance de poder. En un contexto de ausencia o debilidad del Estado, las organizaciones criminales necesitan establecer su propia forma de ley y gobernanza. Un asesinato masivo es una demostración pública y espectacular de su capacidad para aplicar la pena capital sin proceso, de violar el santuario del hogar y de operar con total impunidad. Es un mensaje enviado simultáneamente a 3 públicos. A los rivales, es una advertencia sobre el costo de invadir su territorio. A la comunidad, es una demostración del precio de la desobediencia. Y al Estado, es una declaración de soberanía. La naturaleza pública y chocante de estos crímenes no es un efecto colateral, sino su objetivo principal. Es a través de este terror que la gobernanza criminal se establece, se protege el negocio
y se mantiene el control. Para comprender la profundidad de la crisis en Honduras, es imperativo analizar las estructuras que operan como un poder paralelo al Estado. Las pandillas transnacionales conocidas como Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18. Estos grupos han evolucionado de simples bandas callejeras a sofisticadas empresas criminales que ejercen una gobernanza de facto sobre vastos territorios. Su poder, impuesto a través de la violencia, está cimentado en un modelo de negocio diversificado. Una investigación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, reveló una transformación crucial: la transición hacia verdaderas corporaciones del crimen. La Operación Avalancha de 2015 expuso la escala de esta metamorfosis, destapando que la MS-13 poseía un portafolio de inversiones que iba desde funerarias y hospitales hasta centros comerciales y empresas de reciclaje, demostrando una capacidad para infiltrar y explotar la economía formal que el Estado es incapaz de controlar. El núcleo de su poder y su principal fuente de ingresos es la extorsión sistemática, el impuesto de guerra. Este mecanismo no es un simple robo, es un sistema de tributación que financia toda la organización. Residentes, pequeños negocios y grandes empresas pagan una cuota regular por el derecho a operar en el territorio. A cambio, la pandilla impone su propia ley. Como relató un miembro del Barrio 18, aquí si usted roba, viola o denuncia, lo matamos. Esta imposición de reglas, por brutal que sea, crea una forma de orden perverso. En muchos barrios, la pandilla se convierte en el gobierno de facto, y los ciudadanos recurren a ella para resolver disputas, pues el Estado es percibido como ausente o corrupto. Es un contrato social roto, reemplazado por un modelo de negocio basado en el terror, donde la seguridad es una mercancía y la vida, un privilegio que se paga. Este imperio económico se sustenta sobre el control territorial absoluto. Sus dominios están marcados por grafitis y defendidos con violencia extrema en las fronteras invisibles. Cualquier transgresión resulta en muerte. Este control es también una causa directa del desplazamiento forzado, el segundo más importante del país. Cualquier persona que se resista a pagar el impuesto, que sea sospechosa de colaborar con un rival o con la policía, es forzada a abandonar su hogar y todos sus bienes bajo pena de muerte. Esto ha creado una dinámica social perturbadora. En algunas comunidades, la brutalidad predecible de una única pandilla hegemónica es vista por algunos residentes y autoridades locales como mucho mejor que el caos de la guerra entre múltiples grupos o la indiferencia del Estado. No es una preferencia genuina, sino un cálculo racional de supervivencia, la elección del mal menor cuando el Estado ha fracasado en ofrecer el bien más básico, la seguridad. Finalmente, la evolución de estas pandillas demuestra su profunda integración en la economía política del país. La cúpula de la MS-13 entendió que no se puede tener poder en Honduras sin estar involucrado con el tráfico de cocaína y diversificó sus operaciones, forjando vínculos con figuras políticas y élites económicas. Ya no son solo un problema de seguridad pública, se han convertido en un componente estructural de la economía ilícita. Por lo tanto, cualquier estrategia estatal que se concentre únicamente en la violencia callejera, como el estado de excepción, está destinada al fracaso. Ignora que estas empresas criminales han echado raíces profundas en el tejido económico y político del país, operando con un nivel de sofisticación financiera y una red de complicidades que las hacen casi indistinguibles de las estructuras de poder a las que, en teoría, deberían combatir. Al final de este viaje por un laberinto de dolor, una verdad aterradora se vuelve clara. Las muertes de periodistas, activistas, mujeres y ciudadanos comunes no son eventos aislados, son el resultado lógico de un sistema donde el poder estatal ha sido suplantado o se ha fusionado con el poder criminal. Un sistema donde la impunidad no es un defecto, sino una característica fundamental que garantiza la perpetuación del poder y la ganancia para una élite corrupta y criminal. Las historias que contamos son un testimonio de la resistencia humana en medio del horror.
la dignidad de una comunidad que llora a sus muertos y la brutal lógica de supervivencia de quienes deben navegar un mundo donde el gobierno de facto lleva un arma y cobra un impuesto de guerra. Pero la resistencia tiene un costo humano insostenible. La pregunta final que se cierne sobre Honduras no es por qué el país sangra, sino por cuánto tiempo el mundo observará esta hemorragia en silencio. Porque la impunidad como un virus no respeta fronteras, y el silencio ante tal sufrimiento nunca es neutral, es complicidad. La lucha por justicia en Honduras continúa todos los días, en las voces de los que sobrevivieron. Comparte este documental. Haz que estas historias crucen fronteras y rompan el cerco de la indiferencia. Deja tu comentario. ¿Qué se puede hacer para romper este ciclo de impunidad y ganancia? Suscríbete a El Relator Oscuro. Gracias por acompañarnos en la oscuridad, para buscar un atisbo de luz.